Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos este sábado. Nos da gozo saber que allí en su casa, con la familia, están reunidos. Y quiero, antes de que entremos al tema de esta mañana, dar algunos anuncios, algunas recomendaciones bien al punto. Primero, hermanos, queremos animarlos para que acaten en forma cuidadosa las indicaciones que abundan en las noticias y en las redes sociales para la protección de cada uno. Gracias a Dios no tenemos ningún reporte de alguien de la familia de nuestra iglesia aquí en el Valle que haya sido afectado, que haya sido contagiado. Sigamos pidiendo a Dios su protección, no solo para las familias de la iglesia, sino para cada vecino, para cada compañero de trabajo, amigo, familiar, en fin, para todos, que Dios pueda proteger a sus hijos. Así que no se olviden, hermanos, de tomar en forma muy seria cada recomendación. Yo no quiero ahondar repasando lo que ya abunda en las redes sociales y también en los medios oficiales de comunicación. Sabemos que los números, la estadística no indica que esto va a terminar en poco tiempo. A lo mejor se prolongue por 4, 5 o más semanas, no sabemos, pero tengamos cuidado. Gracias a Dios, hasta donde hemos sido enterados o nos hemos comunicado con varios de los hermanos, la mayoría reporta estar bien. Número 2, en relación al asunto de las ofrendas y los diezmos. Pues hermanos, si alguien no está trabajando, no está teniendo un ingreso, es comprensible que Dios no demanda de nadie ni ofrenda ni diezmos si Él no nos ha bendecido antes. Porque dice la palabra que es de lo recibido de su mano que damos. Pero aquellos que sí están teniendo algún pequeño ingreso o están teniendo su ingreso regular, quiero animarlos para que mantengan su fidelidad, que guarden fielmente sus diezmos y ofrendas, porque al término de este periodo, no importa cuánto se prolongue, pues tenemos que enfrentar las responsabilidades financieras como iglesia y también tenemos que enfrentar la responsabilidad como conferencia. Somos parte de un grupo grande de hermanas iglesias que conforman la Conferencia de Texas y vamos a tener que estar atentos de soportar fielmente el programa de nuestra conferencia. Número 2, hermanos, quisiera recomendarles que ocupen el sábado en el espíritu del sábado, ¿ok? Hagan un plan, un programa con la familia, con los nietos, con los hijos, de estudiar. Hay mucho material que puedes conseguir en YouTube, muchos mensajes grabados, el repaso de la lección de varios autores. Vas a encontrar también material para los niños, puedes encontrar historias de los niños, muchos cantos grabados. Así que no hay razón para no tener un tiempo muy especial de alabanza y a lo largo del día estar en meditación con el Señor. Que Dios pueda bendecir cada familia, pueda bendecir cada hogar. Y finalmente, hermanos, queremos hacer hincapié en el plan de oración. Me da gusto saber, porque me lo han hecho saber vía telefónica o por texto, que hay varias familias o la mayoría de las familias de la iglesia que mantienen su plan de oración 717 y queremos que esto se prolongue por lo menos hasta el día 4 de julio y si podemos seguir con el plan, pues mucho mejor. Hay algunos grupos de oración que ya estaban establecidos, fomenten ese grupo, mantengan ese grupo, pero queremos que ojalá todos donde estemos nos acordemos de 3 tiempos importantes de oración. Pues sin más que añadir en cuanto a anuncios, quiero invitarlos ahora para que allí donde están en su casita con sus hijos puedan unirse conmigo así a capela y entonar la doxología con la cual vamos a iniciar el culto de esta mañana.
a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alabad. Amén. Oremos. Maravilloso Dios, gracias te damos de nuevo porque hemos llegado a tu día. Gracias porque las noticias, la información que tenemos de las familias de tu pueblo son buenas. No nos hemos enterado, a lo menos aquí en el valle, de algún caso crítico de alguno de nuestros hermanos. Te pedimos que esa bendición se prolongue y que nos ayudes para atravesar estas próximas semanas que se anuncian muy críticas. Que tu protección y también nuestra parte con la higiene y el cuidado pueda conllevar a una bendición total en tu pueblo. Especialmente gracias te damos por Jesús, que es, como predicamos el miércoles, la escalera preciosa que une el cielo con la tierra. Gracias por esa bendición. Acompáñanos en el tema de esta mañana. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Tenemos mucho gozo de estar de nuevo en contacto con la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo repetimos cada sábado y lo recordamos a menudo. Y qué bendición es estar en contacto con la fuente de inspiración de la santa palabra del Señor y sobre todo con sus divinas promesas. ¿Están felices de eso, hermanos? Gracias a Dios que Él no nos dejó a la deriva, que no estamos en tinieblas, sino que hay profecía, hay luz, hay revelación y que sabemos finalmente cómo va a terminar la historia de este mundo y que el fin va a ser el principio de un día glorioso en la presencia misma de Cristo Jesús. Esta mañana para la reflexión quiero animarlos a que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ocuparnos en el capítulo de San Lucas, el capítulo 24 de San Lucas, capítulo 24. Vamos a estar mayormente entre los versículos 13 en adelante. Repito, San Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante. Quiero que me acompañes en forma imaginaria un poquito al escenario que será nuestra reflexión esta mañana. El viernes de la crucifixión había un espíritu de tristeza y un ambiente de cierta preocupación en cuanto al futuro que esperaba a los discípulos de Jesús. Estaban tristes. María, la madre de Jesús, y las otras mujeres piadosas también estaban tristes, porque el Maestro había sido crucificado y había sido muerto y había sido sepultado. De hecho, todos los acontecimientos de esa semana, todos, habían sido sorpresivos, tristes. Se había corrido un juicio al cual podíamos muy bien clasificar o calificar como el juicio más injusto de la historia. Así que había un ambiente de gozo, quizás por parte de los malignos y del mismo Satanás, el enemigo de Dios, pero en el corazón de los creyentes, en el corazón de los fieles de ese tiempo, había tristeza. Las mujeres, después que el Señor había sido sepultado en la tumba, se regresaron, dice la palabra, para guardar el sábado conforme al mandamiento. Y también para
hacer preparativos y luego regresar para ungir el cuerpo del Señor pasando el sábado. Ese era el plan. Y el domingo en la mañana, viene un día muy significativo del cual nos ocuparemos por más tiempo en otro mensaje en su momento. La resurrección de Cristo Jesús. Y, sin embargo, en algún lugar, allí escondidos, estaban los discípulos atemorizados de que también ellos fueran buscados y enjuiciados por las autoridades. Los otros creyentes seguramente también tenían ese sentimiento, esa preocupación. Pero en forma muy particular, encontramos que dos de los discípulos, dos de los seguidores de Jesús, dice San Lucas, iban de regreso a su casa. Quiero preguntarles, hermanos, ¿les ha tocado alguna vez que tienen que enfrentar una situación y aceptar que es la realidad con la cual se van a topar y no deseas, no quieres enfrentarte con eso? No quisieras pensar que lo que ha pasado es cierto. ¿Te ha sucedido eso? Y no es cierto que mientras estamos cavilando y estamos meditabundos, o a lo mejor con cierta tristeza en el corazón, nosotros no tenemos ganas, no tenemos deseos de platicar con nadie. Nos quedamos como en silencio, queremos quedarnos como que a solas, encerrados, dándole vuelta al pensamiento, queriendo creer que lo que ha pasado no es cierto. Los discípulos que iban rumbo a la aldea de Emaús, si quieres acompañarme en San Lucas 24, el versículo 13, estaban precisamente viviendo esa experiencia. Iban de regreso a su aldea, quizás no queriendo llegar. No era el plan de ellos regresar a Emaús. Ellos querían seguir con el Maestro. Ellos querían seguir quizás colaborando en servicio para con el Señor. Pero iban de regreso, dice el versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día, es decir, el primer día de la semana, el día de la resurrección. Ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Pues, hermanos, no era cerca. 60 estadios equivalía fácilmente a unos 11 kilómetros de distancia. Iban caminando en plena decepción. Iban manifestando un espíritu de fracaso, un sabor de amargura. No había frescura, no había gozo en su corazón. ¿Te ha pasado alguna vez que por alguna circunstancia de la vida, alguna noticia mala, algo de lo que te has enterado, no tienes ganas de platicar, no tienes ganas de hablar con nadie? ¿Te ha pasado eso? Estás en tristeza, estás en reflexión, a lo mejor deseando en el fondo de tu corazón que la noticia no sea cierta, que se hayan equivocado. Los discípulos de Emaús iban en silencio, caminando, quiero imaginar que caminando lentamente. No iban en forma gozosa, no iban corriendo, no llevaban buenas nuevas, sino más bien como que malas noticias. Porque aquel viernes había sido un viernes fatídico. Aquel viernes de la crucifixión había sido muy difícil para ellos, porque ellos seguramente esperaban un rey
invencible, porque ellos no esperaban una víctima miserable que no se defendió para nada. Ellos no esperaban un mártir del perdón. Es decir, hermanos, se encontraban en profunda decepción. No esperaban eso. Y si leemos un poquito allí mismo en el capítulo 24, versículo 14, dice, ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero mientras van en ese diálogo, en ese penoso y lento caminar de reflexión y de tristeza, a lo mejor ni se volteaban a ver, pero ahí van cabizbajos, a un paso, como lo mencioné antes, muy tranquilo, muy lento, como reflejando poca esperanza o nada de esperanza, ni en el presente ya, y ni para el futuro. Mientras avanzaban, dice la palabra que de pronto se les unió un extraño. Versículo 15. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Caminaban desconsolados y los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y me llama mucho la atención la forma como el Señor Jesús se acerca a ellos y los aborda. La forma en que Él les hace una pregunta. Me imagino que con mucha ternura, con mucho cuidado, les hizo la pregunta siguiente. Y les dijo, versículo 16 y 17, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Si lo queremos traer a nuestro tiempo hoy, yo le diría a los muchachos, a los jóvenes de la iglesia, como que ahí van los discípulos, jóvenes, agüitados diríamos, tristes, cabizbajos, desconsolados. No querían hablar tanto, pero a la vez platicaban entre ellos como diciendo, ¿cómo es posible? No esperábamos esto, ¿por qué se dejó? ¿Por qué sucedió? Si Él era el Mesías, ¿por qué no se defendió? No hizo algo por sí mismo. Se acerca a Jesús y en términos contemporáneos diríamos como que Jesús le dice, muchachos, ¿qué onda? ¿De qué platican? ¿Cuál es el tema? ¿De qué están conversando ustedes? Los veo tristes. ¿Qué pasa? Y entonces uno de ellos, llamado Cleofas, le contesta a Jesús, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén y no te has enterado de todo lo que ha sucedido? Pero ¿cómo es posible? Si esta noticia ha corrido por cada rincón, por cada pueblo, por cada aldea, por todos lados, ¿cómo es posible que no te has enterado? ¿Qué pregunta? Y él todavía sigue la secuencia del diálogo y le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Le comienzan a relatar lo que habían atestiguado, lo que habían visto. ¿Cómo es que tú no te has enterado? Pues ¿de dónde vienes? ¿Vienes de qué parte? Porque todo el mundo sabe de esto. Imagínense, hermanos, si en ese tiempo de alguna manera se corría la voz de todas las noticias, los milagros y las obras de Jesús. Hoy día, ¿cómo sería a través de las redes sociales? Pues se inundaría el mundo de información, de la noticia. Y los discípulos pues se quedaron esperando a ver qué respuesta iba a dar el Señor. Pero yo quisiera decir algo, hermanos.
En todo este cuadro de dolor, de desesperanza y de tristeza, ¿qué era lo que más les dolía a los discípulos? Fíjense que lo que más les dolía a ellos no era la indignación por la muerte de un inocente, no era eso, no, hermanos. No era tampoco la pérdida de un ser querido, no era eso lo que más les dolía. Ni siquiera era el temor de que ellos mismos fueran procesados o sentenciados. Si lees conmigo en el capítulo 24, el verso 21, ahí hay una gran confesión que revela cuál era el verdadero dolor que ellos tenían. Si lo tienes, búscalo. San Lucas 24, 21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos no aguardaban, no esperaban un final absurdo, hermanos. No. Ellos esperaban un final victorioso. Ellos no esperaban un final sin resistencia y sin gloria. Y les dolía profundamente. Por eso lo expresaron diciendo, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ya pasaron 3 días. Nada ha sucedido. Ahora, hermanos, esta expresión hace ya 3 días. Revela que el tiempo es un factor determinante en aguantar la esperanza o perder la esperanza. Porque el tiempo tiene un elemento o tiene también, hermanos, un factor o un poder que erosiona, que destruye la fe y destruye la esperanza. Saben que hay muchos, yo tengo familiares que por mucho tiempo fueron fervorosos creyentes en la palabra y en la promesa del regreso de Jesús. Buenos miembros de la fe adventista, creyendo en el segundo retorno de Cristo en gloria y majestad. Pero algunos de ellos, al correr el tiempo, los años, perdieron en algún lugar la fe y la esperanza. Ya no creen más, ya no aguardan más el día glorioso del Señor. Ya no creen más en la segunda venida de Jesús. ¿Sabes por qué? Por lo mismo. Porque el tiempo tiene un poder de erosión muy fuerte en la fe, en la esperanza y en la vida de cada uno de nosotros. Las convicciones se debilitan. La fe se debilita también. Hace ya 3 días. Hermanos, 3 días bastaron para acabar con la seguridad que ellos tenían de la salvación. 3 días bastaron para acabar con la garantía que ellos tenían como hombres de fe y la convicción que ellos tenían de que Jesús era el Mesías. 3 días solamente. ¿Cuánto tiempo hace que tú aceptaste a Jesús? ¿Cuánto tiempo hace que abrazaste por fe la esperanza bienaventurada del regreso del Señor? No sé cuántos años, pero yo esperaría, mis hermanos, que no nos pase a ninguno de nosotros, que al pasar los años y el tiempo, la convicción, la seguridad del cumplimiento de las promesas del Señor se terminen. Aquí encontramos un escenario muy interesante, porque más adelante dice la historia que Jesús reacciona a los comentarios de ellos, ve la tristeza de ellos, ve la decepción de ellos, ve que van como que en desaliento ya sin mirar al futuro. Y les dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Si esta mañana yo estuviera predicándole a alguien que está débil en su fe, que comienza a titubear en su seguridad de salvación, si le estoy hablando a alguien quizás por ahí que no tiene ya la misma convicción que tenía antes, que sus rodillas tiemblan en el camino a la incredulidad y a la falta de fe y a la falta de confianza, ¿no será que para ti y para mí es en esta hora este mensaje? ¿No será que algunos, a causa de las estadísticas y de esta plaga que ha azotado al mundo entero y que tiene en jaque todos los niveles económicos, todas las empresas, todas las iniciativas financieras, que tienen en jaque a los gobiernos, a las autoridades mismas de salud, a todo el cuerpo médico y de enfermeras, que nos tienen en jaque a todos encerrados en casa? ¿No será que habrá alguno que allí está como que pensando, si esto se alarga, Señor, si esto se prolonga, y de pronto comienza a pensar que no puede seguir más confiando en la promesa y el cuidado y la protección del Señor, y menos en un futuro glorioso que está prometido en la palabra? Hermanos, ojalá que no se acerque al Señor y nos diga lo mismo que le dijo a los discípulos de Emaús: oh insensatos para creer lo que la palabra de Dios dice, oh insensatos para creer lo que dicen las profecías bíblicas. Acabamos de estudiar por 3 meses completos todo el libro profético de Daniel, particularmente los capítulos 6 al 12, capítulos proféticos. Y cada una de las profecías nos lleva al final para decirnos que está cerca el día glorioso del Señor, que se va a levantar Miguel a favor de su pueblo en este tiempo. Hermanos, ¿qué pasa? Ojalá que ninguno de nosotros vayamos a caer en semejante duda o en semejante incredulidad que nos deje fuera del reino, porque queremos estar siempre con Cristo Jesús. ¿Tú quieres? La historia en San Lucas sigue diciendo: Jesús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces hace Jesús algo muy importante, yo diría lo más importante que hay que hacer cuando nos aborda el desconsuelo, la desesperanza, la pena, la tristeza, el dolor, la decepción, la depresión. Cuando algo está pasando así, hermanos, cuando está comenzando a penetrar la incredulidad y a fragmentar nuestra fe y nuestra convicción, tenemos que hacer exactamente lo que Jesús hizo con los discípulos de Emaús: regresar de nuevo a la palabra, regresar de nuevo a las promesas. Y dice ahí que entonces comenzó a repasar lo que decía la palabra. Esto ya estaba anunciado. Hay una cita que les comparto aquí rapidito, donde dice: si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación en camino a Emaús, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Y entonces, después de que Jesús los lleva a la palabra, llegaron a la aldea a donde iban, y Jesús, qué lindo es Jesús, hermanos. Jesús hizo algo interesante, hizo como que, bye bye, so long, see you después, los veo, que Dios me los bendiga. Hizo como que se iba, dice ahí. Pero el versículo 29 dice: mas ellos le obligaron a quedarse y le dijeron: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y mientras estaban cenando, dice que tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Por eso, bien dice la pluma inspirada en esta cita: si los discípulos no hubiesen insistido, dice que lo obligaron a quedarse, no te vayas. Hermanos, en este tiempo pues de oscuridad, en este tiempo de incertidumbre, qué bueno sería que nosotros le obliguemos al Señor a que se quede con nosotros. El Señor a nadie le impone su presencia.
El Señor a nadie obliga a creer. El Señor no va a forzar la salvación de nadie. Pero qué hermoso sería que nosotros, una vez que vemos que estamos en el atardecer de este mundo, que va a entrar la noche, la parte más difícil, le digamos a Jesús, Señor, quédate con nosotros, te necesitamos. No podemos ir en medio del túnel oscuro que nos aguarda en el futuro solos. Necesitamos tu presencia, tu autoridad, tu inspiración, tus palabras, tus promesas. Termina la cita que estaba leyendo en Deseo de todas las gentes, página 741. Cristo no impone nunca su compañía a nadie. Se interesa en aquellos que le necesitan. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo y así muchos sufren una gran pérdida. Es decir, si yo no invito a Jesús, si yo soy indiferente, si I don't care about Jesus, si no me importa Jesús, entonces dice, Él no me va a imponer a nadie. Muchachos, el Señor no va a imponerle su presencia a nadie o su compañía a nadie. Si no lo quieres contigo, Él no te va a obligar. Hermano querido, no importa la edad que tengas. El Señor no te va a salvar a la fuerza. No quieres, Él no te va a imponer. Habrá una gran pérdida ciertamente si nosotros en forma indiferente no dejamos que Jesús se quede con nosotros. Hermanos, quizás para ir terminando en la reflexión de esta mañana, yo tengo que decirles que cuando Jesús se acerca a nosotros y nos lleva a la palabra, nos lleva al texto bíblico, nos lleva a la esperanza. Finalmente, los discípulos de Emaús reconocieron a Jesús. ¿Saben por qué? No fue por el tono de su voz, no fue por el brillo de su mirada, ni por las facciones de su rostro. Lo reconocieron cuando vieron sus manos marcadas, cuando vieron sus manos horadadas por los clavos. Y entonces vino la reacción y dijeron, caramba, ¿cómo no lo reconocimos desde antes cuando veníamos dialogando? Porque hasta dijeron, pero no ardía nuestro corazón mientras caminábamos y le escuchábamos hablar, mientras dialogábamos, no ardía nuestro corazón. Hermanos queridos, pero cuando Jesús se sentó a la mesa y levantó sus manos para pedir la bendición sobre el pan, ellos entonces reconocieron a su maestro. Ellos entonces plenamente vieron que era su Señor. Hermanos, las mujeres que habían regresado al sepulcro habían corrido la voz de que Jesús, no estaba en el sepulcro. Se enteraron los discípulos y también fueron. Ángeles mismos aparecieron para decir, ¿por qué están buscando al que está vivo entre los muertos? Y dijeron algo muy lindo, no está aquí, ha resucitado. Y los discípulos de Emaús, con toda esa información, no visualizaron, hasta que Jesús mismo finalmente se revela plenamente a ellos y dicen, ciertamente este es el Maestro. Ciertamente eres el Salvador. ¿Y saben qué sucedió? Lo que dice más adelante la historia. Ya no se quedaron, hermanos, se olvidaron del cansancio, se olvidaron de la tristeza, se olvidaron del dolor, se olvidaron de la decepción, se olvidaron de la desesperanza. Entonces, cuando vieron las manos de Jesús, vieron el futuro asegurado, la salvación en plena garantía para ellos y para toda la humanidad. Y no se quedaron, se levantaron ahí mismo y se fueron gozosamente a pregonar, no ahora al mártir miserable que había exclamado en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, se fueron gozosos, con alegría, con ímpetu, a trompetear las buenas nuevas, porque hermanos, las noticias de Jesús todo el tiempo van a ser buenas nuevas para el ser humano, nuevas de vida,
nuevas de salvación, nuevas de vida eterna, nuevas de perdón, nuevas de misericordia, nuevas de inmortalidad, nuevas de cielo nuevo y tierra nueva, hermanos, nuevas de intercesión gloriosa a favor de cada uno de nosotros, nuevas de una gloria extraordinaria que nos aguarda. Así son las noticias de Jesús. Para terminar la reflexión de esta hora, a veces a nosotros nos cuesta mucho, como a Job y a los discípulos, entender los planes y los propósitos del Señor. Muchas veces nos cuesta mucho entender el silencio. ¿Qué dije? El silencio que guarda Dios con frecuencia cuando nosotros le preguntamos algo. ¿Te has quedado muchas veces triste porque como que no escuchas la respuesta del Señor? ¿Te has quedado alguna vez llorando, encerradito en casa porque no percibes la respuesta a algo que tú deseabas, algo que le pedías a Jesús? O porque Él no te explicó lo que pasó con algún ser querido enfermito. Porque no entendiste por qué tu tío, tu abuelito, tu mamá o uno de tus hijos fue llamado al descanso. Muchas veces, como en el caso de Job, el Señor se queda en silencio. El silencio de Dios, dice un pensamiento, lo comparto para terminar. El silencio de Dios es una piedra de escándalo. Para el que quiere creer, el silencio de Dios es la prueba más dura de su fe. No te desanimes cuando el Señor se queda en silencio. No te desanimes cuando no ves inmediatamente la respuesta o cuando no entiendes todo. Habrá cosas que quizás aquí, en medio de este conflicto, en medio de esta lucha, en medio de este clamor mundial, de este dolor, no vamos a entender. Pero el día que nos encontremos cara a cara con el Señor, que mostró a los discípulos de Emaús las palmas de sus manos, ese día Él nos va a contestar cada duda y cada pregunta. Y donde nosotros no vimos justicia o no vimos un orden, vamos a ver pleno orden. Donde no alcanzamos a visualizar la bondad y la misericordia de Dios, vamos a entender que todas las decisiones que el Señor tomó en el camino fueron para bendición, aunque no lo entendíamos en el momento. Yo quiero esta mañana decir a cada uno de mis hermanos, que no pierdan la confianza. Si sientes que el tiempo está erosionándote la fe y la esperanza, vuélvete a la palabra. Vuélvete a la palabra y cree a los profetas, porque el tiempo está cerca. Y como dice bien la misma palabra, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Que esas sean las buenas nuevas de proclamación. Y que en tu casa, este día y el día de mañana y cada día le digas a Jesús: Señor, quédate con nosotros, no te vayas, te necesitamos, ya es tarde, quédate en casa. Que Dios bendiga a todos, es mi deseo, en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Padre, bendito sea tu nombre. Aquí vamos en el caminar de cada día, en medio, oh Señor, de una condición mundial que tiene a millones de personas en preocupación. Muchos miles de hogares han sido enlutados a causa de esta epidemia. Y te pedimos, oh Dios, que, como tú lo sabes hacer, tu intervención sea siempre para tus hijos. Que tú manifiestes tu poder y tu gloria. Tu pueblo está en oración, clamando en muchos lugares, quizás en el mundo entero. Necesitamos tu protección, protege cada familia de nuestras iglesias. Bendice a mis hermanos de la iglesia de Edinburgh, a mis hermanos de la iglesia de Edinburgh Norte, a los hermanos de Falfurrias, pero a todos los hermanos, a todos los de la fe, no importa la raza, el color, Señor, bendícelos, protégelos, guárdanos.
No importa el estatus social que tenemos, todos te necesitamos. No importa la economía que tengamos, escasa o abundante, todos te necesitamos. Y esta mañana, antes de terminar esta reflexión, en esta oración te decimos una última cosa. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a todos, hermanos.